Entrados ya en materia, quiero recomendarles que cada vez que se enfrenten a un artículo científico, utilicen una lista de chequeo, de manera que puedan verificar la composición de ese artículo y la calidad del mismo. Ustedes saben que tenemos reportes de casos, artículos de investigación de casos y controles, de cohortes o artículos de investigación de experimentos clínicos. Para cada uno de ellos existe una lista de chequeo que podemos utilizar para verificar, como les mencionaba, la calidad de esa información y la estructura del artículo científico. Entonces, en este primer ejemplo, para cuando vayan a leer un reporte de caso, utilicen las guías CARE, donde pueden ir verificando que el título sea adecuado, el número de palabras claves, el abstract, que tiene 4 ítems para que se verifiquen, analizar la introducción, la información del paciente, los hallazgos clínicos, la barra del tiempo, la valoración diagnóstica, las intervenciones terapéuticas, los seguimientos y desenlaces, la discusión, la perspectiva del paciente y el consentimiento informado. Si bien esta lista de chequeo hace referencia a lo que las personas que escriben un reporte de caso deben incluir para que su escrito sea de calidad, también puede servir para que las personas que lo lean observen si se encuentran todos los ítems que deben incluirse cuando se escribe este tipo de documentos. De la misma manera, para cuando se vaya a analizar un ensayo clínico, existe una lista de chequeo conocida como CONSORT, que también sirve para uno verificar que tiene la información adecuada. Lo mismo para los estudios de casos y controles y de cohorte, para los que se utiliza la iniciativa STROBE, que la pueden obtener en la red y realizar el análisis de este tipo de estudios. ¿Por qué es importante este tipo de charlas y en particular esta? Porque todas nuestras decisiones clínicas están basadas en datos estadísticos, o al menos deberían estar. Es decir, algunos investigadores se tomaron a la tarea de analizar una información, de producir un documento, y nosotros como clínicos utilizamos los resultados de esos estudios para interactuar con nuestros pacientes y usuarios. Pero no solamente la clínica está basada en datos estadísticos. Otras disciplinas como la salud pública, por ejemplo, utilizan esta herramienta. Y en el día a día, nuestras propias decisiones están basadas también en datos estadísticos, aunque no seamos conscientes de ello. En el ámbito clínico, por ejemplo, la elección de un medicamento. ¿Por qué utilizamos el acetaminofén o el paracetamol como el medicamento de elección para el control de la fiebre? Pues precisamente porque muchos estudios han demostrado su eficacia, han demostrado su seguridad y hoy en día pues es quizás de los medicamentos más utilizados alrededor del mundo. Mucho se habla, por ejemplo, hoy en día acerca de la ivermectina, la acitromicina, la hidroxicloroquina en el tratamiento de la infección por, por el coronavirus. Este es un estudio muy reciente que muestra que estos datos son utilizados para tomar decisiones clínicas. Si no hubiera alguien que hubiera hecho un estudio en laboratorio o un estudio en ciencias básicas que nos demostrara que quizás la ivermectina no es tan efectiva como lo creíamos, pues seguiríamos utilizándola o algunas personas seguirían recomendándola. Esta es la gran diferencia entre el personal profesional de salud y la información que abunda en las redes sociales, donde las personas se dejan llevar de lo más viral y no analizan la información en un contexto clínico. La salud pública también utiliza la bioestadística y utiliza algunos de los parámetros que vamos a recordar hoy en día. Por ejemplo, la parte de la vigilancia epidemiológica es de vital importancia a la hora de analizar la información, la salud ambiental y todos los indicadores de estas áreas como salud infantil, derechos sexuales y reproductivos, enfermedades transmisibles o enfermedades crónicas no transmisibles. En todas ellas utilizamos la bioestadística y en todas ellas vamos a utilizar herramientas como las que vamos a recordar en la charla de hoy.
Y nuestras decisiones personales también están influenciadas por datos, análisis de datos e inferencia de datos que otras personas han recolectado y han analizado para nosotros. Esta es una fotografía aérea de la ciudad de Nueva Delhi, la capital de la India, que nos muestra la complejidad de tratar de encontrar por nosotros mismos el camino desde un punto A un punto B. A lo mejor, si alguien ya ha recorrido ese camino y nos presta un mapa, llegaremos más fácil y de manera más segura a nuestro destino. Lo mismo sucede con la estadística y la investigación. Cuando recorremos caminos que ya han sido transitados y que ya han demostrado su seguridad y su rapidez, podemos obtener más fácil nuestro objetivo. Entonces, el propósito principal de esta charla es proveerles las habilidades básicas para interpretar la literatura científica. No es un curso de bioestadística, pero es el abrebocas a un curso de investigación que van a utilizar para el análisis de la literatura científica. No todos podemos ser bioestadísticos, pero tampoco todos necesitamos ser bioestadísticos. ¿Por qué? Porque los equipos de investigación cada vez son más multidisciplinarios y contamos con personas que se dedican exclusivamente a este análisis. Pero el médico, el director científico o el director de la investigación debe conocer las herramientas básicas para el análisis de sus resultados, para la publicación científica y para las publicaciones pertinentes. Vamos a hacer un recorrido a lo largo de 4 cortos temas. En primer lugar, vamos a hablar de la diferencia entre los datos, sean estos descriptivos o inferenciales. En segundo lugar, vamos a hacer un breve recorrido acerca de la lectura de un gráfico. Vamos a hablar de las tablas 2x2 y finalmente vamos a hablar del valor P, de los riesgos y de la interpretación de las gráficas de los metaanálisis para terminar esta charla. Es importante entonces mencionar que no todos los datos son iguales y por lo tanto hay que aprender a distinguirlos. ¿Qué tipos de datos podemos tener cuando nos enfrentamos a un artículo? Podemos tener datos descriptivos y datos inferenciales. Como su nombre lo dice, los datos descriptivos informan o describen las características de una muestra. Es como la fotografía que se toma en un momento dado en relación con una muestra. Los datos inferenciales nos permiten hacer comparaciones y extraer conclusiones sobre un grupo más amplio. Esta es una tabla descriptiva. Es una tabla donde encontramos la tasa de incidencia anual por edad y sexo de cáncer de pulmón y bronquios. Está discriminado por quinquenios, está discriminado según si se es hombre o si se es mujer. Pero esta tabla no nos da una mayor información que la descripción de la recolección de los datos que realizaron los investigadores según los quinquenios. De esta tabla no podríamos sacar conclusiones, únicamente podríamos hablar de la descripción que se hizo. Esta es otra tabla descriptiva de un estudio que pretendía estimar el bajo peso al nacer en la población indígena del Valle del Cauca en Colombia. Como ustedes ven, se discriminó según si se era hombre o mujer, el peso al nacer en gramos y la talla en centímetros. Y se categorizó según si eran indígenas o no indígenas y finalmente se sumaron los totales. Esta tabla nos dice, por ejemplo, que el 52% de los recién nacidos indígenas eran hombres y el 47% eran mujeres. Que el promedio de peso al nacer era de 3.043 gramos y que el promedio de la talla era de 49.1 centímetros. Pero esa información únicamente nos permite describir esa población, no nos permite sacar conclusiones para ir más allá. Este es otro ejemplo que vamos a utilizar a lo largo de esta charla, donde encontramos comparaciones entre dos grupos, el grupo A y el grupo B, que son sometidos a 2 procedimientos. El grupo A es sometido a una intervención quirúrgica y el grupo B es sometido a un tratamiento médico estándar. De estas dos comparaciones, vamos a poder inferir conclusiones para una población más grande.
Es decir, que estos datos pueden considerarse inferenciales porque cuando analicemos los resultados de esta investigación, podremos decir si la intervención quirúrgica fue más exitosa que el tratamiento estándar, que recomendamos esta intervención para que sea aplicable a toda la población. Entonces, en conclusión, los datos descriptivos nos dan una fotografía del momento de una muestra o de una población, mientras que los datos inferenciales nos permiten extrapolar esas conclusiones de nuestro estudio a una población más grande. Cuando se enfrenten a un artículo de investigación, miren si es un artículo o si el dato que están leyendo pertenece a un dato descriptivo o si están hablando del dato inferencial. Hablemos ahora de la lectura de los gráficos. Se ha dicho que una imagen dice más que 1000 palabras. Las recomendaciones generales para la lectura e interpretación de un gráfico son 5. En primer lugar, mirar el título. Es llamativo cuántas veces nos saltamos el título de un gráfico porque nos interesa más la parte visual. Ese es el objetivo del diseñador o del escritor del estudio, precisamente que nos enfoquemos en lo visual, pero cuando lo estamos leyendo con los ojos de investigador, debemos primero entender el título. Muchas veces se sacan conclusiones erróneas asumiendo que el gráfico trata de un tema cuando el título nos está describiendo otro completamente diferente. En segundo lugar, recomendamos mirar la etiqueta de la abscisa, es decir, el eje X, que generalmente va a tener la variable independiente. En tercer lugar, mirar la etiqueta de la ordenada, es decir, el eje Y, que generalmente va a corresponder a la variable dependiente o la variable desenlace. En cuarto lugar, mirar la recta o las gráficas que definen la relación entre ambas variables. Y en quinto lugar, sacar nuestras propias conclusiones. Es recomendable sacar nuestras propias conclusiones antes de leerlas del autor para hacer el ejercicio y porque podríamos incluso encontrar algo que no hayan visto ellos en la redacción de su artículo. Entonces, esta es una gráfica donde describen el promedio de ingresos anuales en función de los años de formación adicional tras la secundaria. En el eje de las X encontramos los años de formación adicional tras la secundaria y agregan que son datos ficticios. Es decir, que después de que termina la secundaria, en este estudio analizaron qué pasaba con las personas que hacían hasta 8 años de educación adicional. Esta es la variable independiente. En el eje de la Y observamos el promedio de ingresos anuales y estos valores están categorizados por $1000, $10,000, $20,000, $30,000. Este es el eje de la Y y es la variable dependiente. Y luego recomendábamos que leyeran la recta que correlacionaba estas dos variables. Como ustedes pudieron haberlo concluido, y el quinto punto es sacar sus propias conclusiones, al parecer cada año de estudio adicional después de la secundaria aumenta los ingresos en $10,000. Es decir, que si usted estudia un año, podría ganar $40,000 adicionales. Si estudia 2 años adicionales, ganaría $50,000. Si estudia 3 años adicionales, ganaría $60,000. Y podría decirse que si esta relación es lineal, pues cuando se estudie en 8 años, usted podría ganar $110,000 adicionales. Este es un ejemplo práctico para la lectura de una gráfica, que hemos visto que son una de las dificultades de algunas personas. En primer lugar, no leen la gráfica, sino que se preocupan únicamente por leer el texto, o a pesar de que leen la gráfica, no sacan las conclusiones adecuadas de la misma. Veamos ahora las tablas 2x2. Estas tablas, ampliamente conocidas, pueden mostrarnos los datos que miden la prevalencia de una característica. Son tablas que, como su nombre lo dice, tienen 4 celdas y las 4 celdas tienen distinta importancia. Ya vamos a ver cada una de las 4 celdas y su interpretación, y lo que les solicito es que no obvien estas tablas al momento de analizar los artículos. Como sucede con las gráficas, muchas personas deciden saltarse las tablas y recuerden
que cuando uno como investigador decide incluir una tabla en el artículo es porque quiere resumir una gran cantidad de información. Si ustedes saltan esas tablas, pues están perdiendo toda la información que el investigador les quería compartir. Entonces, en realidad una tabla es una forma habitual de mostrar los datos. A veces pueden ser confusas, pero como les digo, es la recolección de una gran cantidad de información que el investigador consideró que eran importantes. Volvamos a nuestro estudio. Tenemos el grupo A conformado por 23 sujetos y el grupo B conformado por 25 sujetos. Al grupo A le vamos a realizar una intervención quirúrgica y al grupo B no lo vamos a operar, sino que le vamos a ofrecer un tratamiento médico estándar. Las X son los pacientes que fallecen, las bolitas son los pacientes que sobreviven. Tenemos luego un análisis y es que de 23 pacientes en la intervención quirúrgica fallecieron 16 y de 25 pacientes en el grupo del tratamiento médico estándar fallecen 19 pacientes. Construyamos entonces la tabla 2×2 y en primer lugar es importante identificar los grupos comparados imaginando una doble línea. Es esta doble línea roja que les he dibujado acá para tener la secuencia de los grupos. El grupo A conformado por 23 pacientes, de los cuales 16 fallecieron y 7 siguieron vivos, y el grupo B conformado por 25 pacientes, de los cuales 19 fallecen y 6 permanecen vivos. Es importante entonces añadir a las filas el número total en cada grupo y estos van a ser los denominadores. A continuación, identificamos entonces el numerador, que es la característica que estamos midiendo. En este ejemplo estamos comparando las tasas de mortalidad. Entonces, el número de fallecidos en cada uno de los dos grupos van a ser precisamente los numeradores. Estas tablas nos permiten sacar, por ejemplo, valores como los OR, que son muy utilizados en estadística, pero la enseñanza primordial es que aprendan a ubicar adecuadamente o a identificar en qué celda de la tabla están ingresando los pacientes. Si son del grupo A, los que fallecieron o los que quedaron vivos, o si son del grupo B, los que fallecieron o los que quedaron vivos. Incluso algunos autores recomiendan volver a calcular estas razones para asegurarnos de que los estudios fueron adecuados. Y vamos a entrar entonces en el grueso de la charla y sería el análisis de otras medidas o de otros parámetros de interpretación en el momento de la lectura de un estudio epidemiológico. Cuando uno observa un gráfico como este, pues puede sentirse abrumado o angustiado ante la cantidad de información que se le presenta, porque empezamos a escuchar nombres como la prueba de Kruskal-Wallis, la prueba de Mann-Whitney, la F de Fisher, el test de ANOVA, la prueba de Shapiro-Wilk, y uno empieza a perderle interés a la lectura e interpretación de estos estudios porque estos nombres o esta complejidad lo desaniman. Sin embargo, pues como se trata de simplificar y como se trata de extraer la información más útil posible, pues quiero contarles que el valor de P es una herramienta fundamental a la hora de interpretar cualquiera de las otras estimaciones que les mencioné. El valor de P me va a servir para saber si un resultado se debe a la casualidad o no. Es decir, si la investigación a la cual me estoy enfrentando es una investigación que en realidad se puede extrapolar a otros ámbitos o si los resultados que hay ahí no se pueden aplicar. ¿Qué hacemos? Generalmente establecemos un valor de significancia del 5% y lo ideal es que este valor de P sea igual o menor al valor de significancia. Es decir, que el valor de P en todos nuestros casos sea menor o igual a 0.05. Entonces recuerden que en todas las investigaciones tenemos dos hipótesis, una hipótesis nula y una hipótesis alterna. La hipótesis alterna es la hipótesis del investigador. La hipótesis nula nos dice que hay igualdad entre los dos grupos.
lo que siempre buscamos es rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Miren que yo no digo aceptar o admitir la hipótesis alterna, sino rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Puede parecer que si yo rechazo la hipótesis nula, aceptaría o admitiría la hipótesis alterna, pero en investigación no podremos decir eso. Lo que podemos decir es que rechazamos la hipótesis nula o no la rechazamos. Volvemos a nuestro ejemplo, el grupo A, el grupo de la intervención quirúrgica, y el grupo B, el grupo del tratamiento médico estándar. Estos investigadores observaron que la hipótesis nula es que no hay diferencias entre los grupos. Es decir, que si yo realizo una intervención quirúrgica o realizo el tratamiento médico estándar, el resultado en términos estadísticos va a ser el mismo. Los términos estadísticos son diferentes a los términos numéricos. Porque, pues si ustedes analizan estas tasas, ustedes pueden decir que en el grupo donde hubo más muertos era en el grupo B, porque hubo 19 muertos, mientras que en el grupo A hubo únicamente 16 muertos. Y otra persona puede decir que hubo menos muertos en el grupo A porque habían menos pacientes y que hubo más muertos en el grupo B, pues porque teníamos más pacientes. Pero pues esto no se puede analizar así tan a la ligera y para eso se utiliza el valor de P. Es decir, que si tenemos un valor de P que nos permite rechazar la hipótesis nula, podremos decir que hay diferencias entre los grupos. La hipótesis alterna es la hipótesis del investigador y es lo que él desea que suceda, es que hayan diferencias entre ambos grupos. El investigador quiere que su intervención o que su tratamiento médico estándar sea superior al otro grupo, porque precisamente para eso es que diseña el protocolo de investigación. Entonces, de cualquier estadístico debemos mirar el valor de P para ver si cae en la región de rechazo o no. Si para ese estadístico el valor de P, como ya les mencionaba, es menor o igual a 0.05, decimos que hay significancia estadística. ¿Esto qué quiere decir en términos más coloquiales? Que si yo repito mi experimento 100 veces, me deben dar los mismos resultados 95 veces. Eso es lo que significa ese 5%, que ese valor es el que le asignamos al azar. Es decir, que si yo repito mi experimento, el porcentaje que corresponde al azar es igual o menor al 5%. Y el porcentaje que corresponde a la significancia estadística del experimento o a lo que podríamos llamar ciencia como tal es 95%. Esta gráfica es para mostrarles que si este es el universo de mis datos, este es el valor que no es considerado la zona de rechazo y este 5%, que puede ser acá el 5% o podría corresponder a la mitad acá, 2.5 y el 2.5 acá, dependiendo del estadístico y de la prueba de hipótesis que estemos utilizando, esta sería la zona de rechazo. En esta tabla, donde observamos las características demográficas de las madres, del estudio que les mencionaba, que pretendía analizar los factores que influían en el bajo peso al nacer en la población indígena del Valle del Cauca en Colombia, agrupó la edad de la madre según si eran menores de 10 a 14 años, según si eran adolescentes entre los 15 y los 18, según si eran jóvenes entre los 19 y los 25 años, o según si eran mujeres adultas entre los 26 y los 59 años. Posteriormente discriminó esas poblaciones según si eran indígenas o no indígenas y se realizó una prueba estadística que si observamos su valor absoluto no nos dice nada, porque ese 49.37 pues no podemos interpretarlo en este momento de manera exacta. Pero con la información que tenemos hasta el momento, nos venimos al valor de P de este estadístico y encontramos que el valor de P es de 0.000, es decir, que es menor a 0.05. Como les he mencionado, esto nos permite decir que hay significancia estadística, es decir, que hay una diferencia entre si se es indígena o no se es indígena en relación con la edad de la madre, o lo que es lo mismo, que esas madres
para tener hijos de bajo peso al nacer, importa si se es indígena o no indígena, e importa además la edad a la que pertenezca la madre. Eso lo podemos concluir únicamente mirando el valor de P y recordando que si es menor de 0.05, hablamos de la significancia estadística. En contraste, esta tabla del mismo estudio nos habla de las características demográficas de los padres. Encontramos que también se agrupó la edad del padre en diferentes categorías, pues porque ustedes saben que la fertilidad de los hombres puede ir más allá de los 60 años, y también se agrupó según si eran indígenas o no indígenas. Se realizó la prueba correspondiente y de este chi cuadrado nos obtuvimos un valor de 6.04. Ese valor no nos dice nada. Cuando observamos el valor de P de esta prueba, encontramos que el valor es de 0.196, es decir, es mayor de 0.05. Por lo tanto, no hay significancia estadística cuando se analizan estos grupos poblacionales. Entonces hemos estado muy acostumbrados a correr a mirar el valor de P de todas las pruebas estadísticas. Cuando analizamos un estudio, los que no somos expertos en bioestadística, y digo que no somos porque aunque ostente una maestría en epidemiología, considero que la bioestadística es una disciplina muy profunda y muy compleja como para uno considerarse experto. Hemos acostumbrado a observar únicamente ese valor. Entonces, todas las tablas vamos a mirar el valor de P y si es menor de 0.05 decimos que hay significancia estadística. Sin embargo, los paradigmas están cambiando y hoy en día hay una propuesta para resignificar este valor de P. Es decir, quieren redefinir la significancia estadística y se reunió un grupo de epidemiólogos de todo el mundo y propusieron cambiar el umbral de 0.05 a 0.005. Esto es importante porque en caso de que se acepten, aumentaría la significancia estadística y aumentaría los estudios que muestran resultados positivos. Este artículo muestra los argumentos de ellos para resignificar este valor. No es el motivo de esta charla, pero quería traerlo en la presentación porque quizás en algunos años ustedes van a empezar a escuchar de que el valor de P está siendo discutido o está siendo rebatido y posiblemente algunos estudios se adhieran a esta nueva definición. Al finalizar, creo que en la penúltima diapositiva, les traigo un ejemplo de redefinición de la significancia estadística. Otro valor importante son los intervalos de confianza. Vamos a suponer que queremos saber la talla promedio al nacer de los niños en Colombia. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos medir todos los niños y luego sumar y sacar un promedio, ¿cierto? Pero este método tendría limitaciones, porque hay niños que no podemos incluir en el estudio, hay niños que nacen en sus hogares y no se pueden medir exactamente en el momento del nacimiento, niños que nacen en zona rural, tampoco podremos acceder a la medición en ese momento, y así se nos perderían muchos datos. Entonces, los intervalos de confianza sirven cuando tomamos una muestra de una población y queremos extrapolar esos resultados a toda la población. ¿Qué es lo correcto? Que tomemos una muestra de la población de esos niños de Colombia, calculemos la media de esa muestra y le agreguemos el margen de error. De esa manera tenemos un intervalo de valores dentro del cual se va a encontrar nuestro valor real. Y esto es lo que se llama un intervalo de confianza. Un valor mínimo, un valor máximo y un punto donde se encuentra nuestro valor real, nuestra medición. Un intervalo muy amplio va a tener una mayor probabilidad de acierto, porque claro, en ese espectro pues va a caer más fácil nuestro valor. Y un intervalo más pequeño nos va a dar una estimación más precisa, pero aumentará el error. Por ejemplo, si yo digo que el peso promedio de los niños en Colombia está entre 1000 gramos y 5000 gramos, pues ese es un intervalo muy amplio. Va a tener una mayor probabilidad de acierto porque probablemente el promedio va a estar entre 1000 y 4000 gramos al momento del nacer, pero eso no nos dice nada
porque pues es un rango muy amplio, ¿cierto? Sin embargo, si el intervalo es más pequeño, la estimación va a ser más precisa. Si yo les digo a ustedes que el peso promedio de los niños al nacer en Colombia está entre 2.945 y 3.150, esa estimación es más precisa, pero va a aumentar el error, pues porque muchos niños van a caer por fuera de esos límites. Esta es una gráfica que muestra otra forma de interpretar los intervalos de confianza, especialmente cuando hablamos de riesgo. Cuando hablamos de riesgo, el valor central es el 1. ¿Por qué? Porque si usted tiene un riesgo de 1, quiere decir que no tiene riesgo de presentar determinada enfermedad. Pero a medida que aumenta ese valor, es lo que consideramos como factor de riesgo. Y por eso decimos que una persona tiene 2 o 3 veces más riesgo de desarrollar determinada enfermedad si se expone a determinado factor. Es el caso, por ejemplo, de los fumadores, para quienes decimos que tienen 3 o 4 veces más riesgo de desarrollar cáncer de pulmón que aquellas personas que no fuman. Cuando decimos eso es porque estamos ubicando a esas personas en este rango o en este valor y el análisis que se hizo nos dio un valor numérico por encima de 1. Cuando hablamos de riesgo y el intervalo de confianza nos da atravesando el valor de 1, no es posible concluir si hay asociación. Es decir, cuando el valor nos da entre 0.5 o 0.7 y 1.2, vemos que está atravesando el valor de 1 y no podemos concluir nada. ¿Por qué? Porque todo lo que esté a este lado es un factor protector. Todo lo que está a este lado es un factor de riesgo. Por lo tanto, la misma exposición no puede comportarse como factor protector y factor de riesgo en el mismo grupo de individuos. Entonces, cuando estén analizando riesgos y observen el intervalo de confianza, lo primero que deben mirar es si atraviesa el 1. Si ese valor atraviesa el 1, ese riesgo no es concluyente. Y si ese riesgo está completamente a la izquierda del 1, no hablamos de un factor de riesgo, sino de un factor protector. De acá salen los resultados, por ejemplo, cuando hablamos de factores protectores. Entonces, utilizar bloqueador solar todos los días es considerado un factor protector para el cáncer de piel. Pero si en ese mismo estudio nos dicen que el intervalo de confianza del bloqueador solar está entre 0.8 y 1.3, pues decimos que no se puede concluir nada. Es importante aclarar que el valor mínimo es 0, pero el valor máximo tiende al infinito, porque hay estudios que han mostrado asociación para factores de riesgo y desenlaces mórbidos hasta 40 o 50 veces más. Observemos eso en esta tabla del mismo estudio, donde pretendían observar si si la población indígena tenía mayor factor de riesgo para dar a luz niños con bajo peso al nacer. Las variables que se analizaron fueron controles prenatales, menos de 4 controles o 4 o más, edad materna, lo que ya les mencionaba, el estado civil, si tenía pareja o no tenía pareja, la residencia habitual, si vivían en la cabecera municipal, el centro poblado o en zona rural dispersa, y la gestación, si se era pretérmino o se era a término. Entonces, cuando se analizaron los riesgos, recuerden que les mencionaba que si el riesgo cruzaba el valor de 1, no se consideraba un riesgo importante. Entonces, en este estudio se observó que cuando se tenían menos de 4 controles prenatales, había un riesgo 2.1 veces en comparación cuando se tenían 4 o más controles prenatales. Es decir, el riesgo de estas madres que van a menos de 4 controles prenatales de tener un hijo con bajo peso al nacer es 2 veces el riesgo cuando se compara con las madres que van a 4 o más controles prenatales. Y cuando observamos el valor de P de este riesgo relativo, que no cruza el valor de 1, porque el valor mínimo es 1.3, que es mayor que 1, y el valor máximo es 3.6, observamos que ese valor de P es menor de 0.05. Miren que esto se corresponde con este intervalo de confianza que no está cruzando el valor de 1. Y si miran también, el punto medio entre 1.3 y 3.6 es 2.1. Es decir, que cuando se hizo el análisis
de este riesgo relativo para los controles prenatales en esta población, el punto medio es 2.1, pero el margen de error, digámoslo así, está entre 1.3 y 3.6. Esto nos sirve para tomar decisiones clínicas, porque ustedes van a saber que cuando están atendiendo un parto y esa madre fue únicamente a 2 o 3 controles, ustedes van a recordar que hay un estudio en Colombia que mostró que esas madres tenían 2 veces el riesgo de dar a luz a un hijo con bajo peso al nacer. Y cuando ustedes leyeron ese artículo, o al menos observaron esta tabla, encontraron que el riesgo relativo era de 2.1 con un valor de P con significancia estadística menor de 0.05. Miren, por ejemplo, para tiempo de gestación. Claro, uno sospecha que si la gestación es pretérmino, pues esos niños van a nacer de bajo peso al nacer. Es decir, si un niño nace de 26 semanas, considerado pretérmino extremo, pues es más probable que nazca de menor peso que un niño a término. Pues se hizo el análisis estadístico y efectivamente mostró que los recién nacidos pretérmino tenían un riesgo relativo 12 veces mayor cuando se comparaba con los recién nacidos a término. Miren que el intervalo de confianza no atraviesa el valor del 1 y por lo tanto la P tiene una significancia estadística porque es menor a 0.05. Pero miremos, por ejemplo, este ejemplo donde hablamos de la edad materna. Acá podemos encontrar que el riesgo relativo para las mujeres mayores es de 1, pero observen que atraviesa el valor. Es decir, el valor mínimo es de 0.50 y el valor máximo es de 2.23. Cuando analizamos el valor de P, vemos que es una P no estadísticamente significativa porque es mayor de 0.05. Lo mismo sucede con este ejemplo, con este ejemplo. Y quiero hacer énfasis en esta variable, estado civil. Según si se trataba que tuvieran pareja o no tuvieran pareja, se hizo el análisis estadístico y se encontró que las mujeres que no tenían pareja, que tener pareja, generaba un factor protector de 0.44. Es decir, que las mujeres que tenían un compañero, pues eso se considera un factor de riesgo, un factor protector para que su hijo no tuviera bajo peso al nacer. Este riesgo relativo dio de 0.44 y el intervalo de confianza dio de 0.19 a 1. No atraviesa el valor de 1, pero lo toca. Y ustedes pueden decir que no es concluyente entonces saber si tener pareja o no tener pareja es un factor protector para tener un hijo con bajo peso al nacer. Esto se ve reflejado también en el valor de P, donde si observan el intervalo de confianza, toca el valor de 1. No lo atraviesa, pero llega justo al 1. Y miren que el valor de P es de 0.056. Para este caso, el investigador decidió incluir esta variable como significativa, aunque el valor de P fuera ligeramente superior al 0.05, porque dijimos que era significantemente estadístico cuando era menor o igual a 0.05 y acá es ligeramente superior, 0.056. Pero el investigador, por el conocimiento que tiene del fenómeno, decide incluir esta variable como significativa en los resultados de su estudio para discusión. ¿Basado en qué? Basado en el conocimiento que tiene del tema y basado en lo que les mencionaba de que hoy en día se busca redefinir la significancia estadística precisamente para que este tipo de resultados no sean excluidos de la discusión o de las consideraciones del estudio. Y para concluir, quería mostrarles el análisis o la interpretación de un metaanálisis. Este es un ejemplo tomado de un artículo de internet donde muestran las 6 columnas que tienen los resultados de los metaanálisis. En primer lugar, tenemos acá unos detalles del análisis que se hizo, es decir, cuál fue la intervención que se realizó, cómo se comparó y cuál fue el desenlace estudiado. En esta primera columna se observan los grupos de estudio o los subgrupos de estudio por el autor principal y el año de publicación del estudio. Posteriormente, se analizan los datos de cada estudio, el valor de N,
es la muestra que ellos utilizaron, y las medias con sus desviaciones estándar. A continuación, se describen los grupos de control, también con su n y sus desviaciones estándar, y posteriormente los resultados, que son estas tres últimas columnas del metaanálisis, que generalmente van a mostrar una interpretación gráfica. ¿Qué se puede decir de esto? En primer lugar, se observa la heterogeneidad del estudio. La heterogeneidad del estudio me va a decir qué tan similares en su calidad eran estos artículos analizados. Porque si los artículos son muy diferentes, las intervenciones discrepan una de la otra, o el número de la muestra es mayor en unos que en otros, pues esos artículos que van a ser tan heterogéneos no se van a poder meter en el mismo análisis. Entonces la heterogeneidad es importante a la hora de analizar esto. ¿Qué tan homogéneos o qué tan heterogéneos eran los artículos sometidos al metaanálisis? Posteriormente va a venir el resultado de cada uno de los estudios. Y acá también tenemos una línea que es la línea de no efecto. Los intervalos de confianza que atraviesen esta línea no se podrían considerar porque en unos casos se va a mostrar que esta intervención era protectora y en otros casos esta intervención era un factor de riesgo. Entonces, los investigadores no tienen en cuenta estos resultados cuando atraviesan el valor de la línea no efecto, que en este caso, y para los metaanálisis, este valor se considera de 0. Estos cuadritos verdes que tienen cada uno de los estudios, pues van a mostrar el peso que tiene el artículo dentro del metaanálisis. Ustedes saben que el metaanálisis es como la síntesis de diferentes estudios para sacar una conclusión global. Depende del tamaño de este cuadrito, pues se va a ver el peso de este estudio. Entonces, en el estudio realizado por Hengler en el 2010, este estudio tiene un peso de 41% para este metaanálisis y por eso este cuadrito pues tiene ese tamaño. El estudio realizado por Tang en el 2009 tiene un peso del 43%, por eso este cuadrito tiene ese tamaño comparado con el estudio primero. Y vemos que hay un estudio intermedio que tiene un peso del 14%, por eso es que el cuadrito es más pequeño. Esto es importante porque en ocasiones no vemos toda la tabla, sino solamente vemos esta gráfica que se conoce como forest plot, y cuando la analizamos, pues debemos mirar cuál es el peso que tenía cada uno de los estudios en el resultado final del metaanálisis. Estas líneas, como ustedes lo pueden sospechar, ya lo dedujeron, son los intervalos de confianza de los resultados de este estudio. Entonces miren, por ejemplo, que acá tenemos unos intervalos de confianza que va de menos 11.6, que sería este punto acá, a más 7.21. Es decir, en ocasiones se comportaba como un factor protector y en otras como un factor de riesgo. Lo mismo sucede con el segundo estudio, donde el punto inicial es menos 0.2164 y el punto final es más 9.64, y lo mismo ocurre para el tercer estudio. Entonces, la interpretación final corresponde a este diamante que me va a mostrar el efecto global de la intervención sobre los diferentes subgrupos de estudio. Este diamante, también su tamaño va a estar determinado por la magnitud del efecto, pero si toca o atraviesa la línea de no efecto, eso inmediatamente me va a decir que el análisis no es concluyente respecto a la intervención utilizada. Entonces, de esta manera, hemos recorrido muy superficialmente la interpretación básica de los principales resultados en estadística. A manera de conclusión, quisiera recomendarles que no se saltaran las gráficas ni las tablas, que las leyeran porque hay mucha información allí colocada de manera intencional por los investigadores para que se nos quede los resultados de manera más fija en nuestra memoria. En segundo lugar, que observemos siempre el valor de P, de manera que determinemos si hay significancia estadística sin importar la estimación a la que nos estemos enfrentando. En tercer lugar, que analicemos los intervalos de confianza, que observemos si nos conviene para nuestro estudio, si son muy amplios o muy angostos.
y que cuando hablamos de riesgos, el intervalo de confianza no debería atravesar o cruzar el valor del 1. Y finalmente, que aprendamos a familiarizarnos con las gráficas de los metaanálisis para que sepamos interpretar estos forest plots.